existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia Bueno, 4:09, seguimos. Eso, ahí está, bajamos un poquitín. Vamos a continuar en Avenida Refugio, estamos aquí, recuerden, hasta las 5 de la tarde, todos los días a partir de las 2:30 o 14:30, si lo quieren escuchar mejor. Estamos en la 92.3 de tu dial en Radio Ciudad, y si no también en el canal 20 de Gigared, que es donde ustedes pueden ver Ciudad Televisión. También estamos en Facebook. Recuerden que posteando Avenida Refugio nos encuentran para enviar mensajes, o si no, algún WhatsApp al 362-481-1234. Y ahora, como lo dice la cortina, es la invitación a que empecemos a distendernos y abrir mucho más los sentidos de la escucha, ¿no? Y del entendimiento para justamente escuchar de parte del profe Barreto, como solemos tener, digamos, su columna de todos los miércoles, de esta otra historia, que por ahí no la escriben precisamente los que ganan, porque como dice la canción, los que ganan o el que gana, por lo general termina escribiendo su propia versión, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, profe Barreto, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, profe? Buenas tardes. Mucho gusto con el hecho de volver a estar en contacto con ustedes. Y bueno, tal como lo habíamos prometido la semana anterior, vamos a abordar en el día de hoy la temática vinculada con la participación de la mujer en las luchas obreras y populares que se dieron a principios del siglo pasado y que tienen que ver con la dignidad de los trabajadores, que tienen que ver con la libertad y conquista de los derechos civiles, políticos y gremiales por parte de las mujeres, y que tienen su escenario básicamente en dos grandes empresas que eran monopolio en aquel momento, como lo fueron la Forestal, que libró batallas de carácter nacional entre 1919 y 1922, y el Ingenio Las Palmas, sí, que fue tal vez uno de los focos de la lucha proletaria entre 1919 y 1923, y donde vamos a ver ahí la actuación de un grupo de mujeres que se destacó por su valentía, por su arrojo, por su constancia, por su predisposición, por su ejemplo de organización, no solamente para la lucha, sino también para aquellas tareas que hacían a la vida comunitaria de la población tan golpeada, tan castigada de Las Palmas, donde estaba el ingenio que los hermanos Hardy habían montado a partir del año 1890. Y bueno, tomando como testimonio el libro Rebelión en la Selva, nos dice que la patronal, de Crisanto Domínguez, perdón, la patronal estaba muy acostumbrada a golpear y castigar a los trabajadores de la forma que se le hubiera ocurrido al capataz. Y también otro de los delegados de la empresa, o mejor dicho, delegados gremiales, que participó de las luchas del año 1919, 1920 y 1921, nos cuenta que la empresa, que lograba reunir a cerca de 10.000 trabajadores y a 25.000 en momentos de la zafra de la caña de azúcar, acostumbraba a traer frente a la casa de la administración
a todos aquellos trabajadores que se levantaban un poco remolones y que no tenían muchas ganas de trabajar, lo ataban en un palenque frente a la administración y ahí le daban tantos palos y golpes hasta que le volvían las ganas de trabajar. Esta es una forma de... Eso era a los obreros, digamos. Sí, a los trabajadores, a muchos de los cuales le cortaban la cabeza y la tiraban ahí en el río Quiá, que está cercano a la localidad de Las Palmas. Esta era una costumbre muy típica de una patronal que no tenía ningún reparo en someter a la mayor de las explotaciones a los trabajadores y que tenía por costumbre pagarle no en moneda constante y sonante, sino pagarle con vales. ¿En qué época, de qué año estamos hablando? 1919. No hace tanto. 100 años. 100 años, exacto. La plata palma se la llamaba, y era un vale, muchos de los cuales ustedes van a poder encontrar y ver ahí en las exhibiciones de las galerías que hay en el Museo del Hombre Chaqueño. Lo van a poder ver concretamente. Vale por 1 kilo de yerba, vale por 1 kilo de carne, vale por una camisa. Claro. Y ese vale era canjeable únicamente en la proveeduría de la empresa. Claro. Es decir, no se lo podía canjear en otro lado. Por lo tanto, el dinero, entre paréntesis, volvía y quedaba en la empresa absolutamente en forma total. Esto hizo que de a poco los trabajadores se fueran reuniendo, organizando, con la ayuda de algunos gremios como la Federación de Oficios Varios o la Federación Obrera Marítima, que a medida que avanzaba por los puertos del río Paraná iba fundando sindicatos. Y bueno, se fueron organizando hasta que llegó un momento en que decidieron paralizar las obras, paralizar la cosecha, paralizar la producción de todo lo que el ingenio de Las Palmas proveía. Tanino, azúcar, y bueno, entonces en este organigrama tiene un rol destacado la mujer chaqueña, sobre todo aquellas que desde muy chiquitas estaban acostumbradas a ir a las asambleas del gremio, la Federación de Oficios Varios, acompañando a sus padres, a sus hermanos. Las mujeres también eran trabajaban, ¿no? Ahí. Algunas de ellas, muy pocas, porque por lo general el trabajo estaba reservado para los hombres. Y ellas acompañaban a los hombres a las huelgas, al sindicato y a todo movimiento de fuerza que se destapara en el ingenio por las cuestiones salariales y reivindicativas que yo le estaba comentando. Fue acá donde empezaron a aprender la jerga sindical y a comprender los métodos de lucha que van a utilizar los trabajadores para lo que se les va a venir, que era luchas realmente de las más fuertes y combativas que hubo en el territorio de la República Argentina, entre 1919, que estalla una de las primeras huelgas, 1920, la huelga que va a continuar en 1921, y donde 2.000 obreros armados, entre comillas armados, porque muchos de ellos hacían figurar, o mejor dicho, aparentaban que estaban armados, y en la trinchera, que estaba ahí en la llamada Zanja Soró, aparecía como que eran miles y miles de armas las que estaban disponibles, pero resulta que los obreros armados eran solamente 500 y los otros 1.000 eran palos de escoba que asomaban por la trinchera, y de noche, que era cuando se daban los combates,
el ejército de caballería número 19 de Corrientes creía que estaban hombres armados, pero eran hombres que estaban ahí con palos de escoba. Claro, era, ¿no?, una estrategia. Era una estrategia como para engañar, digamos, sí. Diciendo, estos obreros, guarda que están muy armados. Pero las que sí estaban armadas, a pesar de ser un grupo reducido de 30 o 40 mujeres, eran las que pertenecían a la organización llamada Antorcha Chaqueña, que se dedicaban, en tiempos en que no había conflicto, se dedicaban a organizar rifas, organizar ferias para recaudar fondos para la Federación de Obreros. Además, enseñaban a los chicos de los hijos, a los hijos de los obreros, le explicaban las tareas escolares. Además, llegaban a formar una biblioteca como las mejores que hubo en todo el territorio del Chaco, y también llegaron a formar un coro y orquesta juvenil que llegó a dar conciertos en el Paraguay. Mira. Más allá de esto, ellas eran mujeres de armas llevar, porque cada vez que iban a una asamblea llevaban un arma, un col en la cintura, y se encargaban de custodiar que no llegue la policía brava de territorios, y le pedían permiso al secretario general García Pulido para que ellas se encargaran de correr a los policías que estaban infiltrados en la asamblea. Montaban guardia arriba de los techos y avisaban inmediatamente cuando aparecía alguien que era extraño a la asamblea. Bueno, cuando se dio la gran huelga de 1921 y cayó, de pronto se vio enfrentado el proletariado palmeño con los soldados del ejército de caballería 21 y 19 de Corrientes. Ahí cayó herido de muerte el dirigente Francisco Coronel. Y antes de que la policía se lleve el cuerpo del dirigente, las mujeres, en medio de la balacera, cruzaron la calle y pudieron rescatar el cuerpo del compañero y lo llevaron hacia la trinchera para que el resto pudiera darle cristiana sepultura. Este grupo de mujeres, Antorcha Chaqueña, siguió luchando y en algún momento le pidió permiso al secretario general del sindicato de oficios varios para formar una especie de brigadas femeninas que tuviera como objeto ser de avanzada en la línea de combate para cuando se produjeran otros enfrentamientos proletarios. Si me permitís, ahí en uno de mis, porque hoy trajo el libro del profe libros, sobre el sindicalismo chaqueño. El sindicalismo del Chaco en el periodo territorial. Aquí analizo la postura de una de ellas, que se llamaba Magdalena Gómez, que logró convocar, 2 años después de la muerte de Francisco Coronel, logró convocar a una caravana que marchó hacia el cementerio para rendirle homenaje al compañero caído, y alrededor de 3.000 trabajadores con banderas negras y rojas, como corresponde a los socialistas y a los anarquistas, marchó hacia el cementerio, donde habló ella misma precisamente para rendir homenaje a quien había caído a manos del ejército correntino y también de los mercenarios que habían acudido a ayudar a la patronal y que formaban parte de la llamada Liga Patriótica Argentina, la misma que había actuado en la Semana Trágica en 1919, que había actuado también en los conflictos de la Forestal.
sí, que vamos a contar en nuestros próximos micros, y donde las mujeres de Las Palmas, en muchos casos, tenían más agallas, tenían más valentía que muchos de los varones que estaban esperando un poquito un empujón, claro, anímico para salir al combate. En cambio estas mujeres la tenían que parar, les tenían que decir no, esto es muy arriesgado, para frenarlas y que no arriesguen su vida de una manera un tanto arriesgada, ¿no? Claro. Tenemos un video para terminar que tiene que ver con la obra hablada y cantada de La Forestal. No sé si es que usted la alcanzó a ver. Nosotros hemos trabajado bastante con material fílmico de La Forestal. Sí, no, pero en este caso se habla de música, digo, con Enrique Llopis, no sé si lo escuchó. Prácticamente no hemos incursionado por ese terreno, pero de todas maneras, tanto la música que corresponde a la lucha de La Forestal, sí, que después siguió hasta los años 1960, 70, en que van a dar los últimos combates. Casualmente estuve hablando con un delegado de los años 60 y 70 hace una semana, y me contaba cómo fueron los últimos años de esta lucha de los obreros y empleados del ingenio de Las Palmas, que terminó trágicamente en los años en que Menem, presidente de la Nación, entregó todo el patrimonio nacional. Por eso tal vez estas luchas hayan sido las que han posicionado a los obreros del Chaco tal vez como uno de los más combativos que tuvo el país, y por eso me gustaría escuchar esta ofrenda que le hacen a los trabajadores de La Forestal, donde este capítulo lo vamos a abordar en nuestros próximos contactos. Se trata de una obra justamente, bueno, que tiene de los años 90, digamos, tiene su tiempo, sus años ya de realizada, y en este caso, bueno, cantada, es un fragmento de ella, mejor dicho, porque realmente es toda una obra de teatro, ya digo, es hablada y cantada, recitada también, ¿no? Por, en este caso, Enrique Llopis, y se da en el Monumento a la Bandera. Termino y redondeo que en el año 1923, tanto en La Forestal como en Las Palmas, se dejó de pagar con bonos, debido a la férrea lucha de los trabajadores que lograron imponer que se le pague en moneda nacional y decirle basta a estos papeles de mentirita, como le decían ellos, que prácticamente era una humillación para los trabajadores. Gracias, profe. Gracias, profe, por venir.